Ahí lo tenemos. Correcto, continuamos entonces con la clase 51 de este curso, los pasos de la vida de Jesús, y estamos ahora en el paso 54. Estamos en el paso 54, estamos todavía en el momento donde Jesús está en el huerto de los olivos, específicamente en Getsemaní, que es el lugar ahí donde se dan estos eventos, los últimos momentos. Y a partir de ahora vamos a ir siguiendo los eventos que nos narran los evangelios, prácticamente unas horas de distancia, ¿no? Voy a tratar de poner ahí un recuadro para más o menos saber a qué horas estaban sucediendo las cosas. La Biblia no nos dice, los evangelios no nos dicen exactamente las horas, pero sí nos da algunas pistas. Entonces, más o menos para tener alguna idea de lo que está sucediendo, estos eventos y a qué horas sucedieron durante la noche. Y vamos a continuar con lo que nos quedamos la sesión pasada, de Jesús está con sus discípulos ahí en Getsemaní, en que son los últimos momentos, y que calculamos que pudo haber sido a las 9 de la noche, considerando que la Pascua se inicia a partir de las 6 de la tarde, cuando se hace la cena de Pascua, y calculando más o menos que están ahí cerca de la ciudad, como vimos en el mapa, lo vamos a mostrar un rato más, está enfrente ahí de las murallas de Jerusalén. Entonces, ya se trasladaron, ellos están ya ahí en el huerto en Getsemaní, lugar que es el mismo nombre nos dice que era el lugar donde molían o aplastaban, prensaban las aceitunas para producir el aceite de oliva, ¿no? Entonces, aquí el versículo 36 de Mateo 26 nos dice que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y les dijo a los discípulos, sentados aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los discípulos, tomando a Pedro y a dos de los hijos del Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lo comentamos un poquito la semana pasada, pero vamos a analizarlo un poco más. Lo que está a punto de suceder está a punto de horas de que vengan y lo arresten y iniciar todo un proceso muy complicado, muy doloroso para Jesús. Pero viendo lo que está sucediendo ahí, que Jesús está pidiendo básicamente compañía para no estar solo, y aquí es donde vemos la humanidad de Jesús. La palabra de Dios nos enseña claramente en los evangelios que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esa es una doctrina, esa es una enseñanza donde todos debemos de creer que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es decir, Dios mismo se encarnó tomando forma humana. Y aquí está la parte humana, el cuando está triste, cuando está angustiado, son las reacciones naturales de su biología, de su cuerpo biológico que está respondiendo frente a algo que va a enfrentar, porque al final de cuentas él experimenta dolor físico y también dolor en el alma. Entonces se está pidiendo esta compañía para poder orar, en encontrarse con la voluntad del Padre y obviamente iniciar en todo este proceso. Por eso dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y ahí es donde tenemos que considerar que el nivel de angustia que está teniendo, dice que lo lleva a un punto de muerte, y lo comentamos la sesión pasada cuando dice, mi alma está afligida hasta el punto de muerte, aquí y quedaos aquí y velad conmigo. Es decir, el punto de muerte quiere decir que el nivel de ansiedad y de angustia le pudiera provocar físicamente algún daño, un infarto o algún tipo de problema de muerte en ese sentido. Es decir, trae niveles altísimos de aflicción por lo que está a punto de suceder. Y lo voy a comentar más adelante cuando estemos tratando el tema de la crucifixión de Cristo, que la parte fuerte de Jesús, es decir, la parte más pesada que él va a llevar sobre su propia alma, pues es cargar con los pecados de todos nosotros. Obviamente el dolor físico es parte de una profecía y es algo sumamente doloroso por lo que él va a pasar, pero yo creo que la aflicción más fuerte, aparte del dolor físico, pues es la de cargar con la culpa de todos nosotros, que vamos a ver más adelante cuando llegue el momento donde Jesús hace la redención
de por los pecados de todos nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos que Jesús está pidiendo que lo acompañen, y dice el versículo, 39, dice: "Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro". Es decir, puso la frente en el suelo. Él está de rodillas con la frente en el suelo. Regularmente vemos pinturas donde Jesús está orando ahí en el huerto, apoyado sobre una roca o en algún momento. Esas son cuestiones más, más figurativas, pero cuando dice cayó sobre su rostro, literalmente está diciendo que tiene su frente en el suelo, de rodillas con su frente en el suelo, y está orando y dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿A qué se está refiriendo que pase sobre mí esta copa? Bueno, volvemos otra vez a la analogía del casamiento, de la petición de la novia. Acuérdense que lo hemos comentado en otras sesiones, que va el novio con su padre a la casa de la novia y empieza a hacer todo una petición de las intenciones de querer casarse con su hija. Entonces el padre va y hace toda esa petición, y ahí tienen en ese momento los acuerdos entre los padres de la novia y el padre del novio. Llegan a los acuerdos de la dote y pues todo lo que se tiene que hacer, el tiempo. Y una vez que las dos partes han aceptado, pues ahí comparten el pan y comparten una copa. Toman un pan y lo parten y lo van compartiendo entre todos los que están en la mesa, entre los familiares, los padres y todos ellos y los novios, y también la copa, ¿no? Y el momento de que pasan una sola copa, van tomando todos, y esa es una señal de pacto. Lo vimos que Jesús lo hizo en la cena del Señor, en una señal de un pacto donde Jesús se compromete, dice: esta es la sangre del nuevo pacto, este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Hay ese pacto y ese convenio que están entrando. Entonces Jesús aquí lo que está diciendo es que eh, el proceso de cuando toma la copa está dispuesto a pagar el precio para comprar a la novia. Y en este sentido, Jesús está consciente de lo que viene es entrar en un proceso que el pagar, comprar la novia tiene que ver con su propia vida. Es decir, derramar su sangre y morir por la novia, que ese es un costo altísimo, por supuesto. Entonces Jesús, cuando dice, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, que le toca a él ahora tomar de la copa como el novio, en comprometerse de dar la vida por la novia. Y si lo analizamos un poquito, aquí la novia, pues vamos a pensar que no es pues una princesa, que digamos, ¿no? Es decir, los redimidos, la iglesia, todos nosotros, pues no somos una perita en dulce, como dicen por ahí. Tenemos una naturaleza de pecado, estamos manchados con el pecado, nuestra naturaleza nos traiciona en todo tiempo, pero el plan del Padre es mandar a su Hijo para que diera la sangre por la novia, es decir, comprarla con su propia sangre y redimir y rescatar una vez más, recuperar lo que se había perdido, y lo va a hacer con su propia sangre derramada. Entonces, el precio es muy alto y la novia no es que digamos la princesa. Parece que está muy manchada la novia en este sentido, figurado que estamos viendo, y Jesús va a dar la vida por pecadores. Y ese es el punto, ¿no? Va a comprar con su sangre a alguien que es pecador, que no tiene fama de ser muy prestigioso, muy bueno, sino eh, por gente que todos nosotros tenemos una naturaleza de pecado, que no somos dignos de lo que está a punto de suceder, que alguien nos ame tanto que vaya a comprarnos con su propia sangre. Es decir, en su muerte y derramamiento de sangre es pagar el precio por todos nosotros, lo que demanda la justicia. Acuérdense que lo que la ley dice, que la paga del pecado es muerte. Es decir, no hay manera de librarnos de este pecado más que con la muerte. Pero el amor de Dios ha sido tan grande que ha mandado a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros y pague con su sangre el precio que demanda la justicia de Dios, para poder quitar la marca del pecado que traemos dentro de nosotros y librarnos de las consecuencias futuras de lo que corresponde a los efectos del pecado sobre nosotros. Es decir, de darnos la vida eterna y vivir con Él, como lo dijo Jesús anteriormente,
en las sesiones anteriores, que le dice a los discípulos, voy a la casa de mi padre a preparar una morada para que donde yo estoy también estén vosotros. Es semejante al novio que le dice, voy a preparar la casa donde vamos a vivir eternamente juntos ustedes y nosotros, ¿no? Entonces Jesús está ahí donde dice, si es posible que pase de mí esta copa, cuando habla y expresa de esa manera, está diciendo, si existiera la posibilidad de que pasara esto, de librar el camino que voy a enfrentar por pagar el precio por la novia, pues quisiera en cierta manera a lo mejor sacarle la vuelta, dice, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la que tú quieres. Y Jesús está hablando en términos humanos por lo que cargaría en su físico pagar con su sangre a la novia y lo que cargaría en su alma cargar con el pecado de todos nosotros para darle un tratamiento final y definitivo por el pecado. Entonces Jesús entra en una obediencia y dice, sé que lo que viene es muy pesado, es muy duro, no es nada fácil, pero no quiero que se haga lo que yo quiero, aún en términos de mis emociones humanas, sino quiero cumplir tu voluntad. Lo que tú has demandado, Padre, has pedido que se pague con mi sangre para comprar a esta novia que se llama redención, redimirla para poder casarme con ella cuando llegue el día futuro. Lo que habla Apocalipsis, las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que Jesús está muy afligido, casi a nivel, al punto de muerte, ¿no? Es decir, una aflicción sumamente alta que su físico quizá no vaya a tolerar, pero ahí está orando, fortaleciéndose y por eso está pidiendo el apoyo de los discípulos. Pero dice Mateo 26, versículo 40, que vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo Jesús? Por eso se lo dice específicamente a Pedro. Estaban los otros dos, pero los tres estaban dormidos. El hecho de que se quedaran dormidos me dice una de dos cosas, que ya es tarde la hora. Acordémonos que no hay televisión en aquellos lugares, no hay vida nocturna. Regularmente es temprano la hora de irse a dormir, aunque como es fiesta, celebración, Pascua, es muy probable que algunos se queden todavía en Jerusalén, afuera de Jerusalén, al lado de las fogatas celebrando con cánticos, con himnos, danzando por la celebración de la liberación del pueblo de Israel, que es la Pascua, y pudieran acostarse una tarde, que inclusive pudiera haber gente que estuviera celebrando durante la noche, que es muy probable porque es una celebración muy importante. En este caso, que ellos están en el huerto, pues están ya cansados, dormidos, me da la impresión de que ellos no están entendiendo lo que les está Jesús pidiendo, pero les dice Jesús, y especialmente a Pedro, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo, Pedro, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no están orando? Porque viene un momento muy complicado, muy difícil para ustedes, para mí, para todos. Van a entrar en un tiempo de confusión, de desorientación, y si tienes que estar orando para no caer en la tentación, lo que estaba a punto de suceder de la negación de Pedro. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú me prometiste, dijiste que jamás me ibas a dejar, tienes muy buenas intenciones, eso es lo que significa, el espíritu está dispuesto, tienes muy buenas intenciones, pero tu carne es demasiado débil, como la de todos, y por eso vemos esa contradicción de que Pedro le había dicho que lo iba a seguir hasta la muerte y que jamás lo iba a negar, y a las cuantas horas ya lo está negando, ¿no? Es decir, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era muy débil y cayó en esa tentación. Entonces, por ahí vemos el reclamo de Jesús. Mateo 26:42 dice que se apartó de nuevo y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vuelve a tocar el tema de la copa, que un momento tomando de esa copa ya está totalmente comprometido a dar la vida por la novia, porque a eso había venido al final de cuentas, ¿no? El versículo 41 hay una tercera oración, se vuelve a apartar de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole
y ahí es donde está la respuesta de oración. Le está fortaleciendo en su espíritu, por lo que está a punto de cargar con la culpa de todos nosotros, y también fortaleciéndolo físicamente por todo lo que va a tener que soportar su cuerpo. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y sudor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es decir, vemos el nivel por el cual está pasando Jesús, un nivel de angustia muy fuerte que está provocándole ya efectos químicos sobre su cuerpo, ¿no? Que el edemas quizá de lo que está pasando ya ahí del sudor que se volvió como gotas gruesas de sangre que caían en la tierra. Es decir, oraba con mucho fervor, pero estaba en un proceso ya de agonía. Él estaba consciente de lo que venía, sabía todo, se adelantaba en todo, inclusive predijo muchas cosas con respecto a ese momento. Inclusive lo dice ahí en Mateo 26, versículo 45. Dice que vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía se están durmiendo y descansando? O sea, ellos no entendieron. Los discípulos, sigo pensando yo que ellos no tienen claridad completa de lo que está a punto de suceder, aunque Jesús se ha adelantado con algunas cosas. Ellos tienen sospechas, saben que los principales líderes de Israel andan buscando la manera de arrestar a Jesús, pero no tienen idea de la magnitud y la profundidad a nivel físico y espiritual por lo que va a pasar Jesús y ellos también, ¿no? Entonces les dice Jesús, ¿cómo es que están descansados? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Ahí es donde Jesús está ya diciendo que llegó la hora, y cuando dice eh, que va a ser entregado en manos de pecadores, pues no se refiere solamente a la parte de la Guardia Romana, sino obviamente a todo el liderazgo de Israel, todos estos líderes, el Sanedrín, sumo sacerdote, que van a entrar en un proceso de juicio contra Jesús y lo van a condenar. Y Jesús los está identificando como pecadores por todo ese rechazo al Evangelio, rechazo a la persona de Jesús, rechazo a los milagros de Jesús, a tal punto que lo quieren desaparecer porque Jesús ha sido incómodo para ellos, ¿no? Entonces dice Jesús a los discípulos, levántense, vean, ya está cerca el que me entrega. Me da la impresión que desde la parte alta, donde ellos están ahí en el Monte de los Olivos, pues se puede ver las veredas que vienen desde los caminos naturales que vienen de la muralla de Jerusalén, del templo quizá, y se puede ver entre la noche las antorchas que vienen entre los olivos alumbrando, y Jesús dice, ya llegó la hora, ya llegó, ahí vienen ya, está cerca el que me entrega, es decir, refiriéndose a Judas, ¿no? Y sigue diciendo Mateo 26:47, dice, mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes. Pero noten ustedes que Mateo dice una gran multitud. Judas está esperando que se haga un pleito fuerte entre los discípulos y la guardia que lo viene acompañando. Por eso dice que viene con espadas y con garrotes. Está esperando que suceda un tumulto. Y dice que lo viene acompañado con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, es decir, mandados por los líderes de Jerusalén. Sacerdotes, escribas, fariseos, todos ellos son los que han mandado a esta guardia a arrestar a Jesús. Y dice el versículo 48, y el que le entregaba le había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es prenderle. Entonces era la clave y la señal en una manera obviamente discreta, porque Judas tal vez no tenía el valor de decirle a Jesús, venimos por ti. Entonces lo saluda como un amigo, un beso, que se saludan como amigos con beso, porque así era la costumbre de aquella época. Y él dice, al que yo vaya a besar, ese es el que hay que aprender. Extraño porque, bueno, quizás estaba muy oscuro y como si no supieran quién era Jesús. Jesús andaba en público todos los días anteriores, estuvo en el templo, estuvo en discusión con los fariseos. Pero bueno, esa fue la clave. Y se acercó a Jesús y dijo, salve rabí, y lo besó. Y me llama la atención que le dice, salve rabí. O sea, ese es un saludo de honor,
y reconocimiento de quién es él, pero lo besa y lo traiciona. Jesús le dijo, amigo, noten ustedes que le está diciendo amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Entonces es un momento obviamente complicado por lo que está sucediendo, que vienen a aprender a Jesús. Los discípulos ahí están de testigos. Jesús ya había dicho horas antes que estaba profetizado, que iban a tomar, a arrestar al pastor y que todas las ovejas iban a huir despavoridas y confundidas. Y los discípulos y Pedro dijeron, no, hombre, jamás te vamos a dejar, vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Y pues bueno, aquí está el momento del desenlace de lo que ellos habían ahí prometido, ¿no? Y sigue diciendo Mateo 26, sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Ahí trató de volverse un asunto de violencia muy fuerte. En otros pasajes parece que están identificando a Pedro, el que sacó esa espada para tratar de enfrentarlos y defender a Jesús, y le cortó parte de la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Entonces ahí vemos que vienen de los niveles más altos. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Es decir, ahí está tratando de controlar el asunto de que no se haga un pleito grande y que pueda haber varios muertos, porque pues venía la guardia con palos y con espadas y podía perderse el control de la situación, y obviamente el proceso tenía que seguir de acuerdo a las profecías. Entonces Jesús lo detiene y le dice, no, no lo hagas. Alcanzó a cortarle la oreja, y de acuerdo a lo que vemos en los demás evangelios, Jesús sanó a este hombre que se llama Malco. No aparece aquí en Mateo, pero en los otros pasajes es muy claro, se llama Malco y Jesús lo sana en ese sentido, ¿no? Y el versículo 23 Jesús le sigue reprochando al que sacó la espada, que es Pedro, y si acaso piensas que no puedo rogar al Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? Bueno, ahí está Jesús aclarando por qué razón no quería que se hiciera un tumulto violento y empezaran a pelearse con espadas y golpes y que hubiera algunos muertos y se rompería todo el plan que Dios tenía y que estaba profetizado. Por eso dice que las escrituras hablaban del siervo sufriente. Isaías, el libro de Isaías, los capítulos 52, 53, habla de que el Redentor, el Mesías, tenía que pasar por un proceso de sufrimiento y de desprecio, ¿no? Entonces estaba todo profetizado. Y dice Jesús, pues, piensen ustedes que no puedo pedir al Padre que venga y mande ángeles y me defienda, pero no lo voy a hacer porque tengo que pasar por este camino donde tengo que dar mi vida para comprar a la novia, sin pagar el precio, la demanda de lo que, de la justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir y yo voy a morir por todos ellos para comprarlos con mi sangre, ¿no? Entonces ahí Jesús le reprocha que tenía que hacer así, que se tranquilicen. Y dice el versículo 55, en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Les cuestiona a todos los que llegaron ahí en bulto. Dice, cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Dos cosas sobresalen aquí, ¿no? Jesús está diciendo que por qué lo hacen de esa manera si él estaba en público todos los días anteriormente, pero más adelante él dice, bueno, es que tenía que ser así. Vuelve a tocar otra vez las escrituras. El proceso por el cual Jesús tenía que pasar de cargar con el pecado de todos nosotros y morir en la cruz y ser maltratado físicamente, eso es algo que estaba planeado. Que el apóstol Pablo en cierta ocasión dice que eso es una locura, la muerte de Cristo,
que es el punto de partida para la redención de todos los que se refugian en Él a través de la fe en el Evangelio y en la persona de Jesús, pues es una locura. Dice, para los judíos es un tropezadero que el Salvador muera en la cruz, y para los griegos es locura, es decir, no procesan la idea de que el que te viene a salvar muere en la cruz, ¿no? Pero así estaba escrito, por eso el apóstol Pablo dice que es un gran misterio que estaba oculto en las edades, que inclusive los profetas anunciaban ese misterio, pero no lo lograron entender. No, nadie lo entendía que esto estaba profetizado, pero que era un misterio la manera en que el Padre iba a usar a su Hijo para poder pagar el precio y rescatar a todo aquel que se refugiara por fe en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces ahí está hablando de todo lo que tenía que suceder, todo lo que sigue adelante es parte profetizado. Todo estaba profetizado, todos los detalles de lo que iba a suceder. Y bueno, el otro detalle es que salen todos despavoridos, o sea, no se hace el tumulto, el pleito ni los golpes, se detiene todo, pero cuando ya toman a Jesús y lo encadenan o lo amarran, no sé en qué manera, pero lo ya arrestado significa que ya está bloqueado, es decir, ya no puede hacer nada más que seguirlos. En ese momento dice que todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los que horas antes habían dicho, conjunto con Pedro, que iban a estar con él hasta el final, pase lo que pase, ¿no? Bueno, pues ahí está. Todos huyeron y ahí se cumple la profecía. Profecía 24 que hemos estado estudiando las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Jesús. Y ahí se cumple la profecía de Zacarías 13, donde dice, heriré al pastor y las ovejas se huirían. Es decir, hieren al pastor y todas las ovejas huyen. Y ahí está cumpliéndose la profecía sobre que el momento en que prenden a Jesús, todos los demás, los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y ahí empieza todo el proceso, ya que va avanzando, y iniciamos con los juicios, 7 juicios injustos de Jesús. No los vamos a ver todos, vamos a ver si alcanzamos a ver 2 o 3, si nos da el tiempo. Entra ya el proceso de los juicios y les llamamos juicios injustos porque por todos lados donde los vamos a ver, los vamos a estudiar, son totalmente ilegales. Y hubo varios juicios, 7 juicios, quiere decir que lo llevaron a diferentes lugares y estuvo delante de diferentes personas y les hicieron interrogatorio para poder encontrar algo que les diera la palanca que ellos estaban buscando para condenarle. Y ahí es donde empieza ya los juicios, pero vamos a ver algunas consideraciones para poder comprender un poquito más por qué eran injustos. Jesús estaba siendo o iba a ser juzgado bajo los dos sistemas legales que había en su tiempo. El sistema legal judío, basado en toda la Torá, en las leyes del Antiguo Testamento, y el sistema legal romano. Ahí estaban las dos partes para poder ejercer los tribunales, los juicios. eh, y los dos se basan en jurisprudencia que todavía están hasta nuestros días muchos de esos aspectos, ¿no? Y pasa este arresto y estos juicios bajo la autoridad de Anás y Caifás, el Sanedrín, que corresponden a la ley judía, estos 3 juicios, y los otros que son bajo Pilato y Herodes corresponden a la ley romana. Es decir, las dos leyes están presentes y de las dos formas se hacen los juicios son ilegales, tanto los juicios basados en la ley romana con Pilato y Herodes como la ley judía con Caifás, Anás y el Sanedrín, como lo vamos a ver en algunos momentos y vamos a ir adelantando. Pero van unos aspectos, ¿por qué es ilegal? Uno, el juez no fue imparcial, es decir, cada uno de los jueces que vemos aquí no son imparciales ni protegen al acusado, sino son parte de los que acusan. No hay evidencia de que un quórum de 23 jueces formara parte del proceso. Además, fueron hostiles. La ley establecía que para hacer un juicio tenía que haber 23 jueces, es decir, personas de alto nivel del conocimiento de la palabra de Dios. Habría un juez, el que rige, más 23 jueces, y entonces se inicia un proceso. Pero también la ley prohibía que ninguno de estos jueces, ni el juez principal, deben de ser hostiles ante el acusado. Si la responsabilidad del juez y de los jueces es proteger al acusado. Y eso marca la ley en el Antiguo Testamento y por esa razón ahí están fallando porque no se le ven, como veremos ahorita, que ninguno de ellos está defendiendo a Jesús
y toman partido, ¿no? El arresto fue ilegal porque fue llevado a cabo sin una acusación formal. No, no hay evidencia de que alguien lo esté acusando. Solamente Judas fue y se organizó con los líderes y les dijo, yo se los pongo a ustedes a Jesús, sé que lo andan buscando para prenderle, pero negociamos aquí qué tanto me van a dar y yo me encargo de ponérselos a ustedes de frente para que ustedes se encarguen de aprenderlo, ¿no? Y le dieron 30 monedas de plata para que Judas se entregara a Jesús en una emboscada, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Pero la ley establecía que para hacerle juicio a alguien y acusarlo tenía que haber una acusación formal. En este momento y en ese caso no hay nadie, no, los evangelios no nombran a nadie que esté acusando a Jesús. Lo que los acusan son los jueces, pero eso es ilegal, eso no puede ser, ¿no? Los juicios por causa criminal tenían que celebrarse de día. Las sesiones nocturnas eran ilegales. La ley establecía que ningún juicio debía establecerse en la noche. Todos tienen que ser de día. Y aquí lo que vamos a ver es que todas son de noche. Al momento que lo aprendieron eran seguramente por ahí las 11 de la noche de ese viernes que ya era de Pascua, ¿no? Entonces eso ya es ilegal. Partiendo de ahí, están rompiendo con un principio de la ley. Los juicios no pueden celebrarse de noche. Todos tienen que ser de día. El punto número 4, el veredicto no podía darse en el mismo día de la conclusión del juicio. Es decir, al terminar el juicio, no se puede dar el veredicto final. Tiene que esperarse cuando menos 24 horas mínimo. Es decir, tienen que deliberar todos los jueces, tienen que platicarlo y entonces después de 24 horas, la ley lo establecía así para poder que si fuera lo más legales posible contra el acusado. Es decir, que no fueran prematuros los veredictos. Se esperaban 24 horas. En este caso no sucede tampoco. Ahí lo acusan y lo sentencian la misma noche, ¿no? También era ilegal buscar testigos falsos. La palabra de Dios era muy clara con respecto a los testigos falsos. Está prohibido comprar testigos para que declaren cosas en contra de alguien. Eso es totalmente prohibido con respecto a los juicios. La ley es muy clara. Ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones. Pero los acusadores buscaron las respuestas en las palabras de Jesús para condenarle. La ley prohibía que alguien fuera condenado basado en las declaraciones del acusado. No se puede, es ilegal. Tiene que haber testigos, tiene que haber acusaciones, tiene que cumplir con todo lo que es legal y entonces tiene que haber una deliberación con respecto a cuál es el veredicto final, ¿no? Y en este caso no se da. Vamos a ver que están usando las palabras de Jesús para decir, miren, ahí está, ¿qué pruebas más queremos, no? O sea, está equivocado. Entonces estaban los juicios que vamos a ver, están todos ellos tratando de encontrarle a Jesús una respuesta equivocada para poder atraparlo y decirle, mira, ya lo dijo, ahí está ya. Entonces ya es culpable la sentencia, ¿no? Pero eso es ilegal. 7, no presentaron en contra de Jesús ninguna evidencia legal. Si analizamos, como lo vamos a analizar estos juicios, no hay ninguna evidencia legal contra Jesús. No hay nada. Nada de lo que ellos pretenden que sacar de Jesús no es ilegal, ¿no? Y una vez que Pilato había declarado inocente a Jesús, porque eso es en uno de los juicios, lo declara inocente, todos sus actos posteriores fueron contrarios a la letra y al espíritu de la ley romana. Sí lo dijo Pilato, no encuentro nada malo en él, me lavo las manos, pero a partir de ahí todo lo que sucedió fue totalmente contrario a la letra y al espíritu de la ley romana. Es decir, Pilato no hizo nada por protegerlo ni defenderlo. Y bueno, vamos a entrar al primer juicio alrededor de las 12:30 de la madrugada, ya de el famoso viernes. Jesús es llevado a la casa de Anás, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12 al 24. Eh, Anás dice aquí, bueno, vamos a leer el pasaje, dice el versículo 12. Entonces el grupo de soldados, el comandante y los guardias judíos
arrestaron a Jesús y lo ataron. Aquí sobresale nada más notar que los guardias judíos se refiere a la guardia del templo. El templo tenía su propia guardia para mantener el orden local. Y está, por supuesto, la guardia romana, que tienen mayor autoridad, pero la ley también es muy clara entre ellos. Los judíos, ninguno de sus juicios, ellos no tienen autoridad para llevar a sentencia de muerte a nadie. Solamente lo puede hacer el ejército romano, solamente la ley de Roma. Por eso lo mandan a Pilatos y lo mandan a Herodes, porque ellos no tienen autoridad para llevarlo a una sentencia de muerte. Pero lo llevan, dice que lo ataron, lo arrestaron y lo llevaron primero a la casa de Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año, ¿no? Porque hay dos sumos sacerdotes. Anás fue un sumo sacerdote que ya había pasado, le habían quitado las vestiduras sacerdotales y Herodes había declarado a Caifás, que es su yerno, como sumo sacerdote. En esos tiempos, el sumo sacerdote es la máxima autoridad y siempre fue así, pero en ese tiempo los ropajes o las vestiduras del sumo sacerdote, que son indispensables para ejercer los rituales del Yom Kippur, de la fiesta del perdón, para entrar y ministrar al lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote puede entrar, para cumplir los rituales de la vaca alazana, que es sacrificar la vaca alazana y con la ceniza y el agua purificar el templo, purificar la ciudad. Es el famoso Día del Perdón, es la gran autoridad en el sentido del templo y del pueblo de Israel a nivel espiritual, pues tiene ciertas vestiduras sacerdotales especiales que son propias de él y que le dan toda la autoridad. Bueno, esas vestiduras las tenía en los tiempos de Jesús, las tenía el rey Herodes para manipular y controlar a los sumos sacerdotes. Se las daba y se las quitaba y él las guardaba el rey Herodes. Entonces, de esa manera manipulaba a todo el sistema religioso y los controlaba. Y Herodes decidió un día que Anás le estorbaba mucho y lo quitó de sumo sacerdote, que es algo que es contra la ley, porque no le corresponde a la ley romana hacer ese tipo de actos, y entonces declaró sumo sacerdote a su yerno Caifás. Por eso, siempre que leemos la escritura, vemos a Anás y Caifás, un sumo sacerdote que ya no está en funciones y su yerno, que es el sumo sacerdote de ese año. A él le entregaron las vestiduras sacerdotales y ese puesto, por supuesto, creemos que pudo haber sido comprado por Caifás para las negociaciones con Herodes y se pusieron de acuerdo y bueno, ahí tiene Herodes a alguien dentro del templo y de la autoridad que es afín a las políticas del rey Herodes. Por eso ahí se negociaban esos puestos de autoridad, ¿no? Versículo 14 dice que Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Esas palabras Caifás las había dicho quizá un mes antes de ese momento cuando ya había deliberaciones entre los líderes de poder pues arrestar a Jesús y hacer algo con él, ¿no? Entonces, entre los líderes de Israel, entre los fariseos, había algunos que simpatizaban a escondidas, como el famoso Nicodemo, ¿se acuerdan que buscó a Jesús de noche? Ahí lo dice el Evangelio de Juan. Él creía en Jesús, pero a escondidas. Y cuando está presente en los planes de atrapar a Jesús, fue Nicodemo el que dijo, pues que tuvieran cuidado, porque a lo mejor hay que darle tiempo, porque a lo mejor sí venía de parte de Dios y entonces todos voltean a él y le dicen, pues, ¿acaso estás tú de su lado? Y entonces en ese momento Caifás, el suegro, dice, miren, es conveniente, nos conviene a todos que un hombre muera por todo el pueblo. Es decir, ellos vislumbraban que si Jesús no lo sentenciaban a muerte, les iba a provocar muchos problemas de tipo político y de tipo religioso y que podía hacerse un levantamiento contra los romanos. Pero acuérdense que los romanos siempre están vigilando que no haya tumultos ni movimientos que pongan en peligro la autoridad y el poder de Roma ahí en Jerusalén. Entonces él dijo estas famosas palabras que dijo, nos conviene que mejor muera uno por todo el pueblo, en lugar de morir todos nosotros. Y sin querer, dice Juan más adelante, que esas palabras eran
proféticas en el sentido de que era conveniente de que un hombre muriera por todo el pueblo. Y bueno, pues sí, a nivel espiritual, Jesús era conveniente que muriera en la cruz por todos nosotros. Pues ahí este hombre sin saber está diciendo algo también importante. Dice el versículo 19 que Anás dice que, que este sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben todo lo que he dicho. Entonces, la respuesta de Jesús era muy obvia, era cierto. Dice, ¿por qué me estás pidiendo que te haga una exposición de mi enseñanza si todo lo que he enseñado lo he enseñado en público? Y todos son testigos que en el templo de Jerusalén, ahí entre los pórticos, ahí estaba con todos hablando de mi enseñanza, de lo que el Padre me había mandado a enseñar. Dice, yo no sé a qué te refieres. Ahí pregúntales mejor a ellos de qué es lo que quieres saber, ¿no? Entonces, esto les pareció, el versículo 22 le pareció a algunos de los que estaban ahí con el sacerdote, eh, que le pareció que no era la manera de contestar, y dice que uno de los alguaciles que estaban cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí vemos en esta primera ocasión donde hay un acto de violencia hacia Jesús. Es la primera vez donde vemos en este primer juicio, no encuentra nada, lo están cuestionando. Lo que sí es que ya lo golpearon, le dan una bofetada y Jesús les dice, bueno, ¿por qué no dices qué fue lo malo que dije? Si dije algo malo, que lo ofendiera, dime en qué. Y si hice bien, entonces, ¿por qué me estás golpeando, no? Entonces ahí ya ese juicio, que es de cierta manera muy corto, pues no le encuentra nada en la casa de Anás. Entonces Anás dice, pues ahora sí lo mandó atado, obviamente, a la casa de Caifás, que es el sumo sacerdote en activo en ese momento, ¿no? Que ese es su yerno. Y bueno, más o menos a la 1:30 de la mañana llegan a la casa de Caifás. Marcos nos da la narración, capítulo 14, versículo 53, nos da los detalles de lo que sucedió en la casa del sumo sacerdote Caifás. Dice el versículo 53 que llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. A lo que hablamos hace un momento. O sea, están tratando de encontrar una declaración de Jesús que le sirva como evidencia para darle muerte, pero la ley prohibía que alguien fuera juzgado, sentenciado por sus propias declaraciones. Tendría que haber testimonios, testigos que declararan en contra de Jesús. Entonces ellos, dice el versículo 50, dice, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero su testimonio no coincidían. Es decir, se contradicían unos a otros. Y todo el mundo se daba cuenta que estaban cometiendo errores los falsos testigos, que es mejor callarlos, y es mejor no nos ayudes, porque se daban cuenta que estaban hablando de cosas totalmente contrarias y todo el mundo sabía que era ilegal. No le encontraron tampoco por las declaraciones de Jesús, ni una palabra que pudiera servirles a ellos para sentenciarlo a muerte, pero dice aquí el versículo 57, dice que algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Es decir, lo que están diciendo que Jesús dijo, pues sí, efectivamente lo había dicho, pero se estaba refiriendo, como dice el mismo Evangelio, que se estaba refiriendo a su propio cuerpo con respecto a la resurrección, en ese sentido. Entonces,
Los testigos que dicen que escucharon que Jesús dijo eso, están manipulando la información, la están tergiversando, la están torciendo totalmente para poder encontrarle una blasfemia, y que la blasfemia, por supuesto, es ilegal y puede causar sentencia de muerte en algunos casos. En este caso, ellos están tratando de decir que Jesús dijo que iba a destruir el templo, que eso sería, por supuesto, una blasfemia. Pero era incorrecto, Jesús ni siquiera se refería a eso, y por supuesto los testigos eran falsos, no coincidían y no encontraban palabras para poder atraparlos, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Dice el versículo 60, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nadie respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes en el cielo. O sea, Jesús está dando una declaración ahí, dice: yo soy el Mesías, y si aparte ustedes van a ser testigos de que el Hijo del hombre va a estar sentado a la diestra del Padre y que va a regresar por segunda vez. Entonces Jesús está hablando ahí no solamente de su resurrección, sino que está hablando de que es cuando dice Hijo del Hombre, se está refiriendo a las profecías del libro de Daniel, que es un título mesiánico. Daniel profetizó acerca del Mesías y el título que usa es el Hijo del Hombre. Entonces dice que lo veréis venir sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo, es decir, con toda la autoridad y poder para recuperar lo que es de él. Entonces ahí Jesús está hablando prediciendo acerca del futuro de él, ¿no? Dice el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Y bueno, la verdad es que está ilegal, porque tiene que haber testigos. No pueden sentenciar a nadie por lo que dijo. Lo que dijo Jesús no es motivo de sentencia. No puedes, es ilegal. La Biblia lo dice muy claro en el Antiguo Testamento. No quise llenar de todos los versículos para probar esto que estoy diciendo, porque se vería muy confuso y demasiada información técnica, pero es ilegal, no se puede, la ley lo prohíbe. Entonces no puedes usar esa información cuando dice: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Pues sí, necesitan testigos. Lo que dijo Jesús lo dijo, pero eso no es fundamento para hacer legal el juicio. ¿Habéis oído la blasfemia? Dice: ¿qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y ahí está la sentencia. En este segundo juicio lo están sentenciando a muerte entre líderes y el sumo sacerdote, que es la máxima autoridad religiosa. Entonces, ahí el sumo sacerdote manipula la información y les pregunta a todos: oye, pues no ven, ya escucharon, es una blasfemia lo que está diciendo. Y yo creo que todos, para seguirle la corriente al gran jefe, asentando con la cabeza, dijeron: no, pues sí, tienes toda la razón, está mal, entonces pues vamos a condenarlo y vamos a sentenciarlo a muerte. Pues está equivocado, todo está equivocado, está mal. Ni siquiera es el lugar adecuado para hacerle juicio en la casa del sumo sacerdote. Ese no es el lugar para los juicios. Ni el horario, ni la noche es ilegal, no hay testigos, son falsos los que llevaron, no pueden sentenciar con las declaraciones de Jesús. Se supone que el sumo sacerdote debería estarlo protegiendo junto con los demás, y no lo están haciendo, todo está mal. Pero dice el versículo 65, y comenzaron algunos a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Entonces ahí está, y empieza la violencia con respecto a Jesús, donde ya lo están golpeando, donde lo están escupiendo, le tapan el rostro, es decir, que no pueda ver, y lo golpean por la parte de la espalda, y cuando le dicen profetiza, le están diciendo: bueno, dinos quién te pegó. Le taparon los ojos, le golpean la espalda, dice: ahora dinos quién es el que te está pegando. Profetiza, es lo que quiere decir.
y los alguaciles los recibieron a bofetadas. Es decir, este último versículo está hablando ya a partir del segundo juicio, lo condenan a muerte ilegalmente y ya empiezan a violentarlo de una manera fuerte. Es decir, ya hay sangre seguramente. Seguramente ya hay sangre que se está derramando, ¿no? Y ahí se cumple, y se va a cumplir a partir de ahí la profecía de Isaías 56, ¿no? Donde dice que sería maltratado, sería escupido, sería abofeteado, ¿no? Entrando en un proceso de violencia. Interesante que dice el versículo 63, cuando escucha lo que dijo Jesús, que el sumo sacerdote se rasgó las ropas, pues es algo también ilegal porque no debió hacerlo. La ley prohíbe, Levítico 21 de 10, dice, refiriéndose al sumo sacerdote, a sus obligaciones en lo que puede hacer y lo que no puede hacer, dice, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Rasgar las vestiduras es una señal que se le permite a cualquier persona en Israel, y a los judíos, cuando están frente a una situación de asombro, de tristeza, de llanto, como la muerte de un familiar repentino, una desgracia gigantesca o un asunto desgarrador, pues es una señal de duelo, de asombro, de indignación, si lo queremos ver de esa manera. Todos lo pueden hacer, pero el sumo sacerdote lo tiene prohibido. Pero ahí lo hizo. Y ahí nos da una pista de que el sumo sacerdote, ya para entonces, en los tiempos de Jesús, ya eran puestos más políticos que religiosos. Ya se movían ellos a sus propios intereses, a los intereses de Roma, se congeniaban con los representantes de Roma, con Herodes, con Pilatos, y mantenían, por supuesto, todo el negocio del templo, no cumplían con la ley como debería de ser, como no están cumpliendo en ninguno de los juicios, en ninguno están cumpliendo con lo que demanda la ley, y él ahí se ve claramente que él se rasga las vestiduras en señal de indignación, y eso es ilegal. Ahí lo dice la escritura claramente. Entonces ya podemos darnos cuenta de la condición espiritual en la que se encontraba todo el sistema religioso en los tiempos de Jesús, el cual Jesús había descubierto o expuesto en una de las conversaciones de los días anteriores. ¿Se acuerdan? Aquellos famosos 7 ayes de los que hablábamos. Ay de ustedes, fariseos, hipócritas, que les decía Jesús. Estaba exponiendo todo el deterioro del sistema religioso del pueblo de Israel. Bueno, pues aquí con este versículo nos damos cuenta de cómo estaba todo el sistema. Los encargados de mandar a hacer cumplir la ley, sumo sacerdote es el encargado de la santidad del templo y de mantener la santidad del templo a través de las leyes, pues él no las cumple ni hace que se cumplan, porque sus juicios son totalmente ilegales en contra de la ley, ¿no? Y bueno, ahí vemos que Marcos nos dice el versículo 66 que estando Pedro abajo en el patio, es decir, en el palacio del sumo sacerdote, eh, que tiene patios centrales, tal vez él alcanzaba a ver algo desde ahí. Pedro siguió a Jesús a escondidas entre los ramales y los árboles, fue escondiendo, fue siguiendo para ver dónde lo iban a poner. Y dice que ahí estaba Pedro, ahí escondido entre la gente, entre las fogatas. Dice que llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, no sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos, ¿no? Entonces aquí vemos que que Pedro lo está siguiendo. No sabemos de los demás discípulos, todos están desaparecidos. No sé si se fueron al aposento alto a esconderse, huyendo. ¿Por qué? Porque pues una vez que aprendieron a Jesús, ellos pensaban que también como cómplices se los iban a llevar también, ¿no? Pedro aquí es el que prometió tantas cosas y ya tuvo la oportunidad cuando Jesús le dijo, no has orado? Le acaba de decir unas horas antes, ¿por qué no estás orando? Dijo, el espíritu es fuerte, es decir, tenías muy buenas intenciones de seguirme hasta el final. Dijo, pero el cuerpo es débil, por eso deberías de estar orando, para que no caigas en tentación. Y entonces ahí ya Pedro cayó en tentación. Su
cuerpo no podía en ese sentido. Tenía muy buenas intenciones, pero al momento de la oportunidad de dar testimonio de Jesús, dijo que no. Entonces ahí más o menos a las 2 de la mañana, después del juicio ahí en el palacio de Caifás, ahí está Pedro siguiéndole como polizón a escondida y el gallo cantó ahí en esa noche, ¿no? Versículo 30 dice, pero él lo volvió a negar. Y poco después, los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. No sé a qué se refieren con que también eres Galileo. No sé si es por la manera de vestirse o por el acento pueda ser. Yo creo que puede ser por el acento, porque las regiones tienen diferente manera de hablar. Esta gente que está ahí en el pórtico, en el patio con las fogatas, en el palacio de Caifás, seguramente son gente que trabaja ahí, son gente de Jerusalén, tienen otro tipo, manera de hablar, y estos que vienen del norte de Galilea, que son más pueblerinos, pues tienen otro acento. Es muy probable que haya sido por el acento que lo reconocen que era Galileo, ¿no? Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre a quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se acordó y se echó a llorar. Se echó a llorar, ¿por qué? Pues por lo que había hecho. Tanto que prometió, tenía muy buenas intenciones y tuvo 3 veces 2 veces en esta ocasión donde tenía la oportunidad para identificarse y ser testigo y testimonio de que es seguidor de Jesús, pero no pudo, tuvo miedo de lo que pudiera pasar. En otras partes del Evangelio da la impresión de que Jesús visualmente estaba en contacto con Pedro ahí en ese patio. Lo tenían tal vez en una habitación, porque dice que Jesús, cuando cantó el gallo, volteó a verlo y Pedro se acordó de que lo que Jesús le había dicho. No has orado, ni siquiera una hora. El espíritu es fuerte, es decir, el espíritu tiene muy buenas intenciones, pero el cuerpo es débil. Por eso ora para que no caigas en tentación. Entonces ahí Pedro se acuerda de todo lo que dijo y se sintió tan mal, se desanimó, que él se echó a llorar. Es decir, se sintió un inútil de lo más bajo, de cómo había llegado tan bajo, de tanta promesa, de todo lo que hizo, y en el momento de dar testimonio y estar dispuesto a dar la vida por Jesús, porque así lo había dicho, pues se niega porque no tuvo el valor de enfrentarlo y se echó a llorar. Entonces es un panorama muy triste. Hay todo un mensaje ahí que yo di hace tiempo acerca de este caso de Pedro, de cómo se echó a llorar y se sintió totalmente inútil, totalmente devaluado por todo lo que había hecho. Lucas 22:6 dice, ahí está el pasaje del que les hablaba, que Lucas dice que el Señor volvió y miró a Pedro. Es decir, Lucas narra y nos da un detalle que cuando Pedro lo negó, estaba visualmente en contacto con Jesús, a lo mejor a una distancia de 20 metros, tal vez más, donde sabía que lo estaban ahí juzgando. Cantó el gallo y Jesús volteó a ver a Pedro, ¿no? Y dice el pasaje, y se acordó Pedro de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lucas le agrega que lloró amargamente. Amargosamente quiere decir con mucha tristeza, con mucho dolor de lo que acababa de suceder. Por no haber orado suficiente, tal vez, por negarlo, por no haberle hecho caso a Jesús, por todo lo que estaba pasando. Pues eso pudo haber pasado alrededor de las 2 de la mañana, pudiera ser, ¿no? Em, Vamos a ver llegar hasta aquí. Bueno, vamos a terminar este rápido, si me dan oportunidad para entrar con los juicios romanos con Herodes y Pilatos la próxima sesión, pero vamos a terminar con este. El tercer juicio injusto alrededor de las 5 de la mañana, es decir, alrededor de las 2, 2:30 hasta las 5, es muy probable que lo hayan tenido ahí en un pozo, en una cárcel que estaba en el palacio del sumo sacerdote para tenerlo resguardado. Dice el versículo 66 de Lucas 22
que cuando se hizo de día, es decir, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, que el día judío empieza a las 6 de la mañana. No necesariamente que salga el sol, sino cuando ya son las 6 de la mañana. Y entonces aquí dice que cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo. Tanto los principales sacerdotes como los escribas llevaron a Jesús ante el concilio. Ahí quiere decir a un lugar específico en el palacio de Caifás, donde se reúne, donde hacen sesiones el Sanedrín, es decir, los jueces de Israel, todos. Muy temprano en la mañana, los han levantado muy temprano para reunirlos, para poder resolver este asunto muy temprano. Le dijeron a Jesús, versículo 67, si tú eres el Cristo, pues dínoslo. Pero él les dijo, si os lo digo, no lo vas a creer. Y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él respondió, vosotros decís que yo sois. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ahí, en ese momento, alrededor de las 4:30, tal vez 5 de la madrugada, es el momento donde, entre comillas, legalmente, el grupo del Sanedrín, formado por todos estos líderes, jueces de Israel, lo declaran culpable y reo de muerte. Oficialmente, ya está declarado reo de muerte. Entonces ahí ya ellos ya toman su propia decisión. Aquí está el mapa que hemos estado viendo para tener una idea. La sesión pasada vimos dónde está ubicado el aposento alto, que sale por una de las puertas de la muralla hasta que va al Monte de los Olivos, a Getsemaní, más o menos. Y luego de Getsemaní la guardia, que cuando arrestan a Jesús se lo llevan a la casa de Anás, más o menos está ubicado en esa zona, la casa de Anás, que es el suegro del sumo sacerdote. Y posteriormente está el segundo juicio en el palacio de Caifás, que es el edificio que ven ustedes ahí en la imagen. Ahí es donde vive el sumo sacerdote. Y ahí es donde tienen, por supuesto, también el salón para las sesiones del Sanedrín, donde vieron el tercer juicio, donde se reunieron todos oficialmente, ilegalmente, pero están todos, y ya formalmente todos lo declaran a Jesús culpable, reo de muerte, ¿no? Y posteriormente, después de ahí, pues ya van a pasar a los siguientes juicios donde lo mandan a Herodes y a Pilatos, que son ya bajo la ley romana, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Entonces, para ir terminando, Mateo 27 dice que más o menos a esa altura de la madrugada, por esas horas, Judas va y se suicida, dice Mateo 27. Versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Es probable, no lo sé, esa es suposición mía, el saber que es inocente, el que estuvo tal vez presente en los juicios, quizá desde atrás, no en primera fila, desde atrás escuchando todo, pues se dio cuenta que todos los juicios estaban mal, ¿no? Y que no había ninguna palabra que Jesús había dicho que era mal. Y él se da cuenta del error que había cometido. Pero le dijeron, a nosotros que, allá tú. Y él arrojó las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Pues ahí se indignó y, y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre, es decir, es dinero manchado, producto de una corrupción, es dinero sucio, por eso le llaman precio de sangre, porque pagaron para que le entregaran a Jesús y lo sentencian a muerte. Entonces no es un dinero que pueden usar, no lo pueden regresar al templo. Eso quiere decir que las 30 monedas las tomaron del tesoro del templo y con eso compraron a Judas para que entregaran a Jesús, pero no las pudieron regresar. Y dice el versículo 7, después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Dijeron, ¿qué hacemos con este dinero? No lo podemos regresar, está sucio. Y dice, bueno, pues vamos a comprar un terreno y ahí vamos a hacer un cementerio para sepultar a todos los extranjeros. Los que se mueran aquí en Israel, en Jerusalén, que no son judíos, los vamos a enterrar ahí, un cementerio aparte. Por eso ese campo se llama campo de sangre hasta hoy.
Entonces se cumplió el anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Ahí hay una profecía refiriéndose al profeta Jeremías, refiriéndose al Mesías, que con el dinero que lo habían comprado iban a comprar un campo, el campo del alfarero, que le pusieron así al campo donde iban a hacer el cementerio con las 30 monedas sucias que Judas había regresado. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana veremos ya los juicios con Herodes y con Pilato, para ir avanzando con respecto a lo que va a suceder. Ya estamos alrededor de las 5 de la mañana, donde ya lo van a mandar para tener el primer juicio a las 6 de la mañana, con Pilatos y con Herodes más adelante. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, llegamos hasta aquí y vamos a pedir al Señor que nos vaya dando sabiduría y entendimiento de lo que estamos estudiando. Padre Santo, Señor, gracias por esta palabra. Señor, te pido que lo que acabamos de ver, de estudiar, que podamos entender que todo estaba escrito, que se tenía que cumplirse las profecías, el plan tuyo que estaba escondido a través de los siglos, de que a través de la muerte de tu Hijo, Señor, iba a ser el precio para poder redimirnos, rescatarnos a todos nosotros. Padre, te pido que podamos ser humildes en ese entendimiento que para los judíos fue un tropezadero porque no pudieron superar el tema de que el Salvador tenía que morir en la cruz. Así como lo dijo Jesús, que era necesario que todo eso sucediera como estaba escrito para cumplir las profecías de Isaías. Que podamos entender con humildad, Señor, que a pesar de que los griegos no pudieron superar este tema y decían que el Evangelio era una locura, Padre, que podamos ser humildes para poder comprender que fue el plan que tú tenías guardado, Señor, y que con humildad entender que era tu plan y que podamos nosotros refugiarnos, Señor, en esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por la obediencia de tu Hijo, que a pesar de que Él dijo que si ha de pasar esta copa delante de mí, que pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, te damos gracias por la obediencia de Cristo en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de ser inocente en todos estos juicios, ha sido violentado, Señor, y ha llevado cargado los pecados nuestros que nos correspondían pagar a nosotros y no a Él. Te pido, Señor, que podamos ser humildes y que ser agradecidos de poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador en todo tiempo y que podamos vivir esa vida nueva que nos ha dado a través de la cruz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.